Paz de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Ponte de pie y démosle gracias al Señor Jesucristo, porque Él es el que mueve. Este momento es para Él, ha sido para Él y será para Él. Todo lo que pidáis creyendo será hecho. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar, porque este es el área espiritual donde hace un momento llenaste el área material, el alimento, pero ahora viene lo bueno. El alimento espiritual, ese que no perece, hermano. Ese que solo Dios te puede proveer, que solo Cristo te tiene aquí. Esta mañana escuchándole con cada una de las cosas, de las alabanzas, de los testimonios, con su presencia espiritual nos ha llenado hasta este momento, y tenemos el anhelo que de aquí ya no me arrebata nadie esta bendición, y que a ti, por haber venido esta mañana, obedeciste la voz del Señor y estás aquí haciendo su voluntad, y el que hace su voluntad es salvo, como dijo la hermana, y toda tu casa. Vamos a orar ahí donde estás y pídele que te dé más entendimiento. Yo le digo desde aquí donde estás, hermano, que en el nombre de Jesucristo le doy las gracias por tu presencia primeramente, porque amando a mi prójimo, allí está el Señor moviéndose en ti. Siente en este momento la presencia del Espíritu Santo del Señor, y desde aquí donde estás, tu familia y sus necesidades están hechas en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que me permite ver ahora que tu familia será bendecida, porque tú has estado aquí un rato. Pero necesitamos crecer en fe, necesitamos creerle al Señor, necesitamos avanzar, necesitamos visualizar esa familia. Allá donde está mi familia, si está en algún hospital, es levantada. El alimento está esta tarde en su mesa, conforme a la voluntad de Dios. Él les proveerá. ¿Tienen alguna necesidad, algún problema? En el nombre de Jesucristo está resuelto. Que Dios te dé ese tiempo que necesitas, hermano, para estar en su presencia. Sin tanta palabrería, dile: aquí estoy, Señor. Y desde aquí declaro que mi familia está cubierta con tu Santo Espíritu, y que tú me bendecirás. Este aplauso es para Jesucristo, hermano. Dale la gloria y siéntate. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tienes que sentirla y tienes que proyectarla. Tienes que ejercitarla. Dice la hermana, tienen que hacer las cosas, tienen que creer. Yo creí, hermano, y qué gran bendición. Te he compartido cada hora que me toca estar aquí, que Dios es grande. Yo no podía hablar delante de un micrófono, ni siquiera levantar la cara, huyendo de mis problemas y lo que traía, pero el Señor, Dios es amor. El amor de Dios me traía adelante. Ahora que estoy en su presencia, debo tener un corazón agradecido para poderte decir que Jesucristo vive, y que tú estás aquí porque Cristo lo quiere, porque Él se ha complacido en bendecirte esta tarde. Cuando tú pensaste, Él te estaba motivando y ya venía delante de ti, porque Él tiene grandes cosas para ti. Esta tarde, hermano, te voy a leer una porción bíblica, porque no podemos empezar por ahí. Nos mostró la hermana que no podemos empezar ninguna cosa de Dios sin antes haber leído una porción. Entonces yo te comparto esta tarde en el libro de Mateo, hermano, y nos relata el Señor con su grande amor las bienaventuranzas en el monte. Entonces está bendiciendo a cada uno de los que estaban ahí, en todos los ámbitos. Cada vertiente, cada palabra era para cada uno de los que allí estaban. Les bendecía grandemente. Y dice en el 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba diciendo, hermano, que el que es pobre espiritualmente sabe que tiene necesidad de eso, y esa necesidad es en Jesucristo. Esta tarde nos toca compartirte el tema de la oración. Dios, al principio de la creación, estaba todo desordenado, y su espíritu se movía por encima de las aguas.
Este que habla y los que escuchamos estábamos desordenados, pero el Señor con su Espíritu nos ha guardado hasta este momento, hermano. Tiene que llevarte a buen puerto, tiene que llevarte a buen fin. Pero, ¿de qué manera? Te puso la capacidad de tener una lengua, de que tú y yo hablemos el español, el idioma que se habla aquí en México. Y los que están en Norteamérica que hablen el inglés, y los que están en Europa que tengan otros idiomas, para que se entienda. Y donde tú te plantes vas a tener la necesidad de voltear y poderte comunicar. Y si Dios te quitó el habla, vas a aprender el lenguaje de señas. Vas a tener que sacar lo que llevas dentro, la comunicación. Tiene que ser así. En el ámbito natural, cada sociedad tiene que comunicarse, tiene que expresar su sentir, tiene que dar sus ideas, tiene que plantear de qué manera puede vivir mejor. Pero en el ámbito espiritual, solo Cristo te da ese ingrediente que te hará fuerte, que te hará seguro. Pero ¿de qué manera? Tienes que aprender a comunicarte con Él. Y eso se hace y se logra por medio de la oración. Ya ves que hemos estado en cualquier lugar y lo primero es una oración. Es el diálogo de Dios con el hombre. El hombre buscando a Dios. Así es la relación. Esa acción del hombre genera una reacción que Dios ya le puso. Si tú me quieres buscar, me vas a hallar. Dijo, nos compartieron hace un ratito lo que tenemos escrito aquí. El que busca, halla. Al que llama se le abrirá. Y al que pide, se le dará. Es una estrecha relación en el ámbito espiritual de Dios con el hombre, por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos y lo que sentimos? El Espíritu del Señor. En aquellos apóstoles, en el de los Hechos, ellos estaban percibiendo las grandes maravillas, los prodigios, los milagros. En esa ocasión, 2000 años después, se sigue moviendo el Espíritu del Señor en ti y en mí. Se sigue moviendo en ese hogar. Solo es cuestión de que le abran, de que le empiecen a hablar. Cuando empiezas a comunicarte con Él, le conoces. Y la palabra conocer significa eso, intimidad. Tener una comunicación íntima. Cuando tú quieres buscar a Dios, ya no te va a dejar. Porque Él ya miró las intenciones de tu corazón. Ya miró lo que traes en tu mente. Ya no puedes escapar de Dios. Y es necesario seguir leyendo la Escritura. Y es necesario aprender de esos grandes hombres de fe que quedaron plasmados ahí en la Escritura para nuestros días. Pero también ahora nos tocó la predicación en los lugares públicos. Ahorita estás viendo hace un momento que somos bendecidos tú y el grupo de hermanos que venimos a compartirte esta bendición. Somos todos bendecidos porque es un punto de encuentro de culturas, de costumbres, pero Jesucristo es el Señor. Vino una hermana de Arizona a compartirnos una alabanza, gloria a Dios, la trajo el Espíritu. Está aquí, te la compartió. Vino otra hermana de Mazatlán, está aquí. Y vienen unos hermanos de todo el interior de la República. Y el Señor los trae. Y quieren crecer en fe, pues gloria a Dios y dale un aplauso porque llegaste al lugar indicado, en el Parque Madero de Hermosillo, Sonora, México. Desde ahí vas a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, porque si has venido constantemente a este lugar es porque el Señor quiere hacer de ti un discípulo, quiere ser un hombre de acción de ti, quiere hacer de ti una madre de acción, donde dé gracias a Dios por los alimentos, donde el varón cuando salimos a trabajar pueda decir,
los bendigo en el nombre de Jesucristo y nos vemos por la tarde. Está declarando bendición. Ya no debe ser como antes. Ay, si me tocan el camino, esas son costumbres del enemigo. Esa es la vieja filosofía del hombre, para ser justificado, para ser conformista. Pero en el Señor somos libres, hermano. Una vez que ya has sido lavado por la sangre preciosa, eres nueva criatura. Eres un nuevo ser, un nuevo padre, una nueva madre, un nuevo estudiante. Y Dios se va a complacer en ti, bendiciéndote, siendo ejemplo en tus lecturas, en tu escuela. Que este joven tiene algo, no habla, no se expresa de esta manera, tiene algo. Y cuando conozca a alguien muy cercano le va a decir, pues tú qué, es que yo leo el Evangelio, cumplo los mandatos del Señor, Jesucristo es mi pastor. De manera que puede darle al que recibe ese argumento, puede darle paz, porque ya no se va a cuidar de ese joven. Con este no, porque es cristiano, no me debo cuidar. Este ni siquiera va a ver lo que hago, porque él anda entretenido en lo suyo, hablando con su Señor. De manera que ya no vas a poder detener, porque algún día te va a preguntar, ¿y a qué iglesia vas? ¿Y cuál es tu religión? Cuando no sabemos, esa es la pregunta, hermanos. No es religión, es Jesucristo. Es el Jesucristo que te mueve aquí, que te mueve en México, que te mueve en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, de donde vienes. Te ha traído con salud hasta aquí, hermano. Si tú pones en tu corazón ese anhelo, te hará llegar a tu domicilio, a tu casa, a tu lugar de origen, sano y salvo. Serás salvo tú y tu casa. Podrás decir, he escuchado al Señor y me ha bendecido. Entonces quedamos que la oración es una herramienta que debe ser usada constantemente por todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Es una herramienta espiritual con la cual vas a poder derribar argumentos contrarios a la voluntad del Señor. Te van a tratar de chocar, de confrontar, pero tú le dirás, pero la palabra dice así. Jesucristo es el Señor. Y no van a poder resistir una comunicación constante con el Señor. Y esta herramienta, hermano, va a compensar esa falta, esas debilidades, ese vacío que tenemos todos los seres humanos. Porque yo de mi propia cuenta, si por mí fuera, me la llevaría relajada. Pero estando aquí delante de ti, agradeciéndole a Dios, el Señor me exige más responsabilidad espiritual, más responsabilidad humana. Tengo que anhelar cambiar mi carácter, mi lenguaje, mi vocabulario, mi manera de vestir, para que puedan decir, si va en el Señor, dentro de todo lo que va en el Señor. Entonces tú has venido aquí, hermano, porque el Señor quiere que vayas con Él. Jesucristo quiere que camines en Él, en su camino, en su verdad, en su vida, en la vida eterna. Y dice el capítulo 17 de Juan, que esta es la vida eterna, el que estemos adquiriendo conocimiento de Él. Entre más conozcamos al Señor, más cerca estaremos de Dios. Podrás sentir esa libertad espiritual. Pero el tipo de oración, hermano, ¿qué tipo de oración? Una oración libre, limpia, que te dé una conciencia sana delante del Señor, es la que está libre de egoísmo, de rencor, es la que está libre de esos detalles que no te han ayudado. Así como yo que decía, yo así soy, ese es mi carácter, que mal estaba, pero qué bien estoy en Cristo ahora. Ahora tengo que hacer doble esfuerzo para guardar silencio,
y cerrar la boca cuando la tenga que cerrar y abrir la palabra cuando tenga que bendecir, porque ese es el propósito del Señor. Dale un aplauso a Jesucristo, hermano. Entonces, eliminando todas esas cosas, esos detalles que no nos ayudaban mucho, vamos a llegar a la conclusión de que Dios es amor. Dios es amor. Estás aquí por el amor de Dios, porque a Él le plació soplar en ti, el aliento de vida que te haría un ser viviente, un espíritu con vida, un espíritu de Dios. Por eso estamos aquí. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos libertad. Dice la Escritura también que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Nada te va a detener. Pero decíamos, nos ponemos a orar, hermano, y tenemos que conocer cuando compramos una herramienta, cuál es el instructivo. Vamos a ver qué instrucciones trae. Cuando nos entregan una herramienta, por ahí viene un papelito que dice instructivo. No la vayas a usar mal y no te dure. No la vayas a usar mal y no te la quieran cambiar, no te hagan válida la garantía. De igual manera en las cosas del Señor. En las cosas de Cristo es así. Tienes que, y tenemos que aprender cuáles son los tipos de oración. Entonces, hay para todos. Hay la oración de supervivencia, la oración apresurada, donde hoy por X razón se me hizo tarde y no le di el tiempo al Señor y nada más me levanté, me eché agua en el pelo y dije: Señor, tú sabes que te amo, pero ya sabes que es tarde y no llego. Se está acordando del Señor, se está comunicando con Dios, pero es una comunicación muy corta, de segundos, de minutos. Y luego viene una que todos hemos usado. Nos olvidamos de Dios, el pecado nos alejó, pero por medio de la oración le voy a estar pide y pide y pide. Y le vuelvo a pedir y le vuelvo a pedir, y nadie me dice: a lo mejor no le estás pidiendo bien. A lo mejor nada más estás enfocado en eso que quieres y el Señor ya te dio otras cosas que ni has visto por estar pidiendo esto. Entonces viene la oración de petición. Es pedir y pedir y pedir. Y el Señor esperar, esperar y esperar, que tú entiendas que es una comunicación, que es una relación íntima, que cuando tú le pides al Señor también le tienes que dar. Hoy en esta tarde le vas a dar un aplauso a Jesucristo, porque le has dado tu disciplina de este lado, hermano, donde con esos hábitos de disciplina le vas a mostrar al Señor que estás queriéndole agradar. Así vamos a continuar todos los domingos. Sentadito yo te sirvo, sentadito yo te sirvo. Te sirven mis hermanos. Qué bonito se ve, que no estemos distrayendo al que está hablando en el nombre de Jesucristo de este lado. Entonces, ahí nos quedamos en la petición. Le vamos a pedir que nos ayude a conocer esa palabra de disciplina. A mí también, a mí más, hermanos, porque yo soy el último de todos ustedes, pero vengo con ese anhelo de poder agradar al Señor y poderles compartir que Él es el dueño de mi vida, que Él puede hacer conmigo lo que quiera y que debo ser su siervo, que le debo obedecer en cada momento, no servirle aquí, en todo momento. Que Dios me ayude en eso y que a ti te ayude a seguir adelante, hermano. Entonces vamos, la oración apresurada, ¿verdad? La repetición. Pero luego, cuando vayamos avanzando, vamos a ver lo que es una oración de intercesión, y que mis hermanos ejercitan mucho en los hospitales, y que yo también, donde ando, cuando se presenta la oportunidad y alguien me dice: vamos a orar, el Señor hace su obra, no yo, el Señor. Entonces, esa es la intercesión. Cuando empezamos a trabajar aquí en el Señor, cuando vamos a plantar su palabra,
tenemos que interceder por todo argumento contrario, que quede libre para el Señor, porque de 30 o 40 que están aquí, más de la mitad, un poco más, van a recibir la semilla del amor en Cristo esta tarde. Dale un aplauso, hermano. Intercesión. Y vamos 3, ¿verdad? Luego, vamos, la oración de darle las gracias. Que después de que nos ha servido siempre, casi siempre, o no sé, se nos olvida darle gracias, Señor. La oración de darle gracias, de acción de gracias. Esta tarde, antes de irnos de aquí, hermano, le vamos a decir así: bendito Jesucristo, gracias por tu palabra de esta tarde. Ayúdame con todo lo que me falta. Él sabe todo. No hay necesidad que te compliques con todo lo que me falta. Y llevamos 4 y la quinta, la número 5, es lo que ya llevamos haciendo toda la mañana, adorándole. La oración de adoración y alabanza. Cada alabanza trae un mensaje a la conciencia, que este es el propósito desde aquí donde estamos, hermano. El mensaje a la conciencia es que quede la semilla del amor en Cristo en tu corazón, para bien tuyo y para bien de tu familia. Que esta tarde donde te has sentado no sea en vano, que sea de bendición, que sea un fruto agradable al Señor. Entonces, viendo eso, vemos cómo el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, porque le preguntaron: enséñanos a orar. Y cuando tú analizas la escritura, dices, pues, que no andaban ahí, que no les habían dicho cómo se tenía que orar, porque le dicen así: enséñanos a orar. Y sus discípulos, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, fueron personas de fe, fueron estudiosos, médicos, fueron de todo, pero le decían al Señor, le dijeron: enséñanos a orar. Él nos manifiesta por su amor cómo debe ser esa oración. A Él no le gusta tanta palabrería, a Él no le gusta que te desgastes repitiendo lo mismo. A Él le agrada que si has tenido hasta este punto una relación íntima con el Señor, le puedas decir: gracias por esto, me ayudas en esto, y tener la seguridad y la certeza que será hecho. A través de la Escritura encontramos cuántos pasajes resultado de la oración de fe. La oración de fe, los grandes personajes desde el principio. Vamos a darle un repaso muy rápido. El padre de la fe, el padre Abraham, que decían los hermanos judíos. El padre Abraham, cuando ya agarró confianza y platicó con el Señor, le dijo el Señor: que no le contaré a este que ha estado cerca de mí preguntándome, no le contaré lo que voy a hacer en la ciudad de Sodoma, no le podré decir. Y Abraham, obediente, escuchaba y le dijo: Señor, y si hubiera en esa ciudad 50, ¿no nos podrás echar para atrás todo? No nos perdonarás. Dijo: si hubiera 50, sí. Y si hubiera 30, sí. Y siguieron dialogando. Dijo Abraham: si he hallado gracia en tus ojos, le quería decir: me estás viendo bien, te estoy cayendo bien. Y si hubiera 25, y si hubiera 15, y si hubiera 1, también. Es la seguridad de tener una íntima comunión con el Señor. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Y así, todas las escrituras bíblicas nos enseñan eso. Las personas grandes en fe, en oración, una oración de fe. Hay otro por ahí, Elías, ya todos se lo saben. Elías. Daniel, otro Daniel, pero tuvo que hacer el esfuerzo.
Porque fíjate, a Daniel fue elegido entre todos los jóvenes y eran 4 amigos. Y les pusieron grandes banquetes allá donde los llevaron. Y él tuvo que hacer el esfuerzo de no comer de eso. Dijo, no comeré. Pídele permiso allá al que te mandó y dile que a mí vas a traer. Pidió otro alimento. Y el resultado de esos esfuerzos, de esa seguridad, fue que en los tiempos difíciles el Señor le rescató. Le rescató de los leones, del horno de fuego y de todo lo que hablaban los demás funcionarios que estaban detrás de aquel rey, viendo por qué Daniel era prosperado. Porque Daniel era prosperado, porque él seguía orando. Cuando prohibieron orar, él se hincaba, abría su ventana y seguía orando. Y cuando le sorprendieron, no lo negó. Dijo, pues si haz lo que quieras, yo estoy en el Señor. No voy a adorar otra cosa. Y fue rescatado Daniel. Y así nos vamos toda la escritura, hermano. Ezequías, Nehemías, todos. Y vamos como el apóstol Juan nos dice esto. Los apóstoles nos dicen, enséñate a orar así, dile, Padre nuestro, santifícalo, llámalo, búscale. Les enseña la oración modelo. El apóstol Pablo también les exhorta, perseveren en la oración, levantando sus manos santas. ¿Cuándo levantas tus manos santas? Cuando son manos de justicia. Cuando hoy no pudieron hacer una obra mala porque vencí. Esa es la mano santa. Decir, ayúdame, Señor. No he fallado mucho, ayúdame. Tengo esta debilidad, pero ayúdame, Padre. Porque tú eres Señor de señores, Rey de reyes. Así dice Juan en el Apocalipsis. Cuando vio esa visión, dijo, este Rey de reyes y Señor de señores. Él está por encima de todo, hermano, de todas las autoridades, de todo dominio, de toda potestad. Jesucristo es tu Rey. Jesucristo es mi Rey, y Jesucristo será el Rey de tu familia, de tus hijos, de tus nietos y de todas las generaciones que continuarán después de estos momentos en la predicación del Evangelio del Reino de Dios, para salvación de tu alma, para salvación de mi alma. Y yo deseo también, hermano, por último, llevarte a la escritura de Santiago, donde Santiago me exhorta que sigamos orando, que oremos por los enfermos, que sigamos ser pacientes y orar, dice la escritura. Ser paciente, eso es lo que el Señor quiere, que seamos pacientes, que ejercitemos ese hábito de la paciencia. Y nos lleva otra vez a la escritura, nos lleva como Jesús venía atravesando el lago para ir a otro lugar. Y Él es el mero, se tiró a descansar. Pero se levantó una tormenta, se puso bravo el mar, y los discípulos le despertaron. Señor, despiértate. Dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, dice la escritura, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Por eso esta tarde, cuando tengas algún obstáculo, levántate y dile, Jesucristo, ayúdame. Jesucristo, ayúdame. Bendito Jesucristo, ayúdame. Entonces te decía, hermano, que en 5:7 de Santiago dice, ser pacientes y orar. Y nos va llevando el Señor cómo tenemos que estar como la lluvia tardía y la temprana. Pero hay algo muy importante que te quiero compartir. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración.
háblale a Dios. No te quedes callado, háblale. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ya le cantamos, síguele cantando. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate qué agradable la Escritura. Conocer que por una oración un enfermo se va a sanar, pero si yo hago la oración, cubriré pecados, me limpiará los pecados. Eso es lo que me da el Señor. Eso es la bendición que te puedo compartir en esta tarde, que la oración de fe, la única válida, la única que causa efecto, la única oración que tienes que hacer con fe, pero también con fervor. Hoy encontré esta mañana fervor. Es una fe más exaltada, más fuerte, más poderosa, pero solo a través de Jesucristo. Que todo lo que hagas, si oras por alguien en el nombre de Jesucristo, y como tú has leído la Escritura, que sobre las manos, sobre los enfermos pondrás tu mano y sanarán, será hecho. Y así dice Mateo, creyendo que le recibirán, será hecho. Yo deseo, hermano, que seas bendecido por medio de la oración y que no pierdas ese botoncito en tu vida. Oración para cuando venga la tormenta, oración para cuando estés contento, oración, pero también cuando estés en paz, oración. Agradécele por eso y que Dios te bendiga. Bendiciones en Jesucristo, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que deseamos al hermano Federico bendiciones por esta ministración, por este estudio de la oración, aleluya. Levante la mano. ¿Quién quiere orar con Dios? Aleluya. Pásele, vamos a orar entonces. Pásele. Aquí al arbolito, ahí a la sombra. También damos gracias a Dios por la vida del hermano Juárez, que estuvo apoyando al hermano Federico como un papá, ¿no? El hermano Federico lo ve como un papá, y le pidió que lo acompañara. Así como que se siente el hermano Federico también fortalecido con sus hermanos, con sus amigos, con el pueblo de Dios, con ustedes, aleluya. Y qué bueno que hemos estado escuchando esta predicación de la oración, gloria a Dios. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo lo enseñaría Juan? Quizá con otra manera de pensar, pero Jesús es el modelo, hermanos, para vivir. Y una de las claves de la oración es perdona a todos, perdona a tu enemigo, perdona a aquel que te insultó, perdonad. Así como vuestro Padre ha perdonado, también nosotros, también tú y yo debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido, o a lo mejor también que recibamos el perdón porque también pudimos haber ofendido a otros. También el perdón es un ciclo, hermanos, de la vida, ¿sí? Como el agua, así el ciclo del agua está en un estado líquido, luego viene el sol, se hace vapor como gas o humo, como gas, vapor, y luego a veces se hace hielo, a veces son cortantes las relaciones con la familia. No sé cómo tienes la relación con tu tío, con tu esposa, con tu mamá. A lo mejor es como un hielo ante la relación, ¿verdad? Pero cuando se hace agua, hermanos, otra vez, entonces fluye, ¿sí? Así es también la oración, hermanos, tiene que ser fluida, aleluya, fluida, tiene que ser expresada. Cuando oras, ¿sí? ¿Sí?